Siete de la mañana, 18 minutos. Saludamos a esta hora al señor ministro de Defensa de Colombia, el doctor Diego Molano Aponte. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días. Carlos, buenos días. Un saludo especial para usted, para sus compañeros en la mesa de trabajo y por supuesto para toda la audiencia de la FM. Señor ministro, esta mañana ustedes van a tener una reunión, un consejo de seguridad con el señor presidente de la República, Iván Duque, para analizar, para revisar lo que está pasando en la capital, lo que ha pasado en las últimas horas, el fin de semana en Ciudad Bolívar. Y los colombianos, los bogotanos, nos hacemos muchas preguntas, entre ellas, ¿se van a dar más de estos atentados? ¿Tienen ustedes información de que esto se pueda repetir en la capital en los próximos días, señor ministro? Luis Carlos, ¿quién cometió presuntamente este atentado terrorista que se le atribuyó? Las disidencias de la FARC, bajo el alias de John Mechas, el que comanda estas disidencias del Frente 33, quien de forma cobarde, desde Venezuela, con el apoyo y con la connivencia del régimen de Maduro, planea y desarrolla acciones terroristas que ahora subcontrata y que ha subcontratado esa actuación aquí en Bogotá y lo ha querido hacer en otras ciudades. Hemos logrado, por supuesto, prevenir muchas y la mayoría de esas actuaciones. Desafortunadamente, un acto terrorista cuando se contrata con un criminal local se materializa en Bogotá, afectando la vida de dos niños, que pueden ser los hijos de cualquiera de nosotros, como es el caso del niño de esos niños, Daniel Duque, y de Salomé, de 5 años. Lo que está claro es que la intención que ellos tienen es buscar desestabilizar. Hemos tenido un despliegue y un trabajo conjunto con la alcaldía de Bogotá, con nuestro ejército, con nuestra policía. Desafortunadamente se materializa este hecho, pero por supuesto en Bogotá no solo hemos venido trabajando, sino que vamos a reforzar las medidas y vamos a seguir combatiendo y desmantelando a estas disidencias de la FARC. A pesar de que operan desde Venezuela, les hemos dado golpes contundentes, lo seguiremos haciendo. Aquí neutralizamos a alias Johnny, el que quería expandirse en el suroccidente. Aquí alias Arturo, que operaba en Apure, que cometió los asesinatos y los atentados terroristas en Arauca, operaba desde Venezuela. Se pasó a Colombia y neutralizamos a 26 de esos miembros de esa estructura criminal de las disidencias de la FARC. Ayer solo 11 fueron neutralizados gracias a una operación de nuestra fuerza pública y lo seguiremos haciendo en Bogotá y en todas las ciudades. Señor ministro, usted dice su intención es desestabilizar con miras a las elecciones. ¿Desestabilizar con qué fin? Claro, esto no es solo una acción terrorista, esto es una acción que tiene un propósito electoral y político. Si no, miren los videos de Alex John Mechas desde Venezuela cuando habla de las intenciones políticas y lo que políticamente él quiere. Aquí lo que buscan es afectar en este proceso las elecciones y estabilizar las instituciones y generar temor. No, aquí no se lo vamos a permitir. Aquí nuestra fuerza pública está presente, tiene un plan de democracia que busca garantizar las elecciones libres y tranquilas para todos los colombianos y por supuesto vamos a buscar debajo de las piedras como sea este criminal que fue subcontratado para desarrollar esa actividad terrorista, y vamos a proteger a los bogotanos y vamos a seguir protegiendo a todos los colombianos. Señor ministro, desestabilizar, afectar las elecciones, ¿para beneficiar a quién, señor ministro? No, mire, hay unos videos públicos, Luis Carlos, de John Mechas, de cuando le hacen una entrevista reciente de qué es lo que él promueve o quisiera electoralmente. Y lo que este propósito terrorista no era para afectar al CAI, no era para afectar al policía, lo hicieron premeditadamente para afectar una comunidad como la de Arborizar Alta en Ciudad Bolívar, premeditadamente porque sabían que a esa hora de la noche pasaban niños y jóvenes y sabían, lo tenían en la visual cuando activaron ese artefacto exclusivo de forma cobarde. Y ese es solo el propósito de desestabilizar, para generar caos y para generar temor y buscar influir de alguna forma en las elecciones. Esto no es lo que no lo vamos a permitir. Vamos a capturar y judicializar y que Colombia entera mire y revise esos videos y esas intenciones que tiene John Mechas, protegido por el régimen de Maduro, operando con actividades de narcotráfico desde Venezuela. Ministro, con los buenos días, le saluda William Calderón. La alcaldesa presentó una serie de solicitudes, 8 puntos en total, para que el gobierno nacional, en cabeza suya, pues tome medidas de seguridad para blindar a Bogotá. Ya la alcaldesa
previamente había rechazado la posibilidad de que se militarice la capital. ¿Esa opción está contemplada dentro de las posibles medidas que tome el gobierno nacional, ministro? Definitivamente, de hecho, veníamos trabajando en varias acciones con la Alcaldía Mayor, con la Secretaría de Seguridad. El año pasado se asignó un grupo de 6 generales para trabajar con 1.500 policías que vinieron a hacer comandos situacionales para trabajar temas de homicidio, de hurto. Adicionalmente, durante ese periodo de tiempo, 360 soldados de nuestra Policía Militar fueron asignados para protección de activos. Esos esfuerzos los vamos a profundizar y los vamos a reforzar con el fin de dar garantía de seguridad a Bogotá. En segundo término, es muy importante fortalecer y profundizar las acciones de inteligencia, especialmente de nuestra policía y de nuestro ejército nacional, con el fin de capturar y judicializar a estos responsables que fueron subcontratados para esta actividad criminal. Y lo tercero, por supuesto, es muy importante en este momento la colaboración de la ciudadanía. Se ofreció una recompensa de 300 millones de pesos a quien dé información que permita capturar a este criminal que fue subcontratado para esta actividad por las disidencias de la FARC, y vamos a trabajar articuladamente precisamente para reforzar esa protección a la comunidad en los CAI de Ciudad Bolívar. Pero ministro, entonces, con los buenos días, lo que usted está diciendo es que no hay células urbanas de las disidencias, es decir, no utilizan esas células urbanas que estarían en Bogotá, sino que subcontratan a quienes, delincuentes comunes para que hagan estos atentados. Delincuentes y grupos asociados a temas de microtráfico y narcotráfico es lo que hemos encontrado, que es una modalidad que han comenzado a utilizar, y por supuesto serán las investigaciones que desarrolle nuestra policía con la fiscalía la que determinen qué tipo de acciones criminales, pero esas son las líneas sobre las que va avanzando la investigación. Ministro, buenos días, los saluda Juan Lozano. ¿Ustedes tienen alguna evidencia o alguna sospecha o alguna intuición o algún indicio acerca de posibles vínculos entre algunas de las personas que están ocupando curules en el Congreso a nombre de comunes con algunas de estas células violentas? ¿Se quedaron activos algunos de esos vasos comunicantes del pasado? Lo que sucedió después del acuerdo de La Habana es que hay un grupo especial de las FARC, como Iván Mordisco y Gentil Duarte, que después del acuerdo de La Habana siguieron con sus intenciones de ampliar ese grupo de las disidencias de la FARC y operaban en Guaviare, y luego desarrollaron acciones en Apure, al otro lado de Arauca, con alias, por ejemplo, Arturo, o alias de Mechas y Richard en Venezuela, del otro lado del sur. Y posteriormente se queda otra facción de la segunda Marquetalia con quienes estuvieron en el acuerdo de La Habana, y luego defraudaron la confianza de los colombianos, como fueron Santrich, Márquez y El Paisa, que se fueron a Venezuela a seguir con actividades de narcotráfico. Estos grupos tienen relaciones directas allá y esa es la información que tenemos. Y ahora en Venezuela, tanto el ELN con las disidencias de la FARC se alían. En un lado se alía el ELN con la Narcotalia y en el otro lado se alía las disidencias de la FARC y Mechas con el ELN. Pura actividad criminal y narcotraficante. Desde Venezuela, con la connivencia y el apoyo del régimen de Maduro y de las fuerzas militares bolivarianas, tal y como lo especifica el informe de Human Rights Watch ayer, y que hemos venido nosotros denunciando desde hace varios meses. Señor ministro, le pregunta. A ver, Santiago, por favor, adelante. Sí, le quiero preguntar desde las instalaciones de uno de los colegios de estos menores que fueron asesinados, con un mensaje, una pancarta en una pared que dice: tu partida nos deja un gran vacío en nuestros corazones, vuela alto angelito hermoso, te recordaremos siempre, refiriéndose a Daniel. Y lo que uno ve aquí es que en este momento, cuando los niños están yendo a los colegios, que son justamente enfrente, usted estuvo aquí, pues los papás están muy preocupados, y la pregunta es si es verdad o no que las FARC están en Bogotá, porque ha habido una controversia respecto a eso. ¿Las FARC están en Bogotá o, como ha dicho la alcaldesa, solamente planean esos atentados por fuera de Bogotá y los ejecutan dentro de la ciudad? Aquí lo que hay es un acto cobarde de estas disidencias de la FARC Frente 33, que desde Venezuela
planean, financian y subcontratan con grupos criminales acciones terroristas como el que desafortunadamente sucedió allí en el CAI de Arborizadora Alta, porque son tan cobardes que no son capaces de pagar a Colombia porque saben que nuestra fuerza pública los captura y los neutraliza, como le sucedió a alias Arturo, que hace aproximadamente un mes buscó pasarse a Colombia, inmediatamente fue neutralizado con 26 de los miembros de esa estructura criminal en Arauca en una operación de nuestras fuerzas militares y de nuestra policía. Aquí están utilizando una modalidad de subcontratación y por eso es tan importante el proceso de investigación, judicialización e inteligencia, pero también de información que suministre la comunidad, porque buscan mimetizarse al interior de la comunidad. Ya no son los mismos grupos guerrilleros que utilizaban traje de uso de prendas privativas o que estaban armados, sino subcontratan criminales que andan en moto de civil para buscar afectar a la comunidad. Esa nueva modalidad la tenemos que enfrentar con toda contundencia. Por eso ha designado el presidente un grupo especial de inteligencia para poder desmantelar a esas organizaciones y esas intenciones de desestabilización que quiere desarrollar o las disidencias de la FARC o el ELN. Este modo de subcontratación de gente que puede ser gente del día a día en cualquier ciudad del país es muy similar en la estrategia a lo que se ve, a lo que emana de los más recientes informes de nuestra cadena hermana Noticias RCN, del diario El Tiempo, sobre la manera en que operan las organizaciones de lavado de dinero ruso en Colombia. Señor ministro, ¿qué más se sabe sobre este lavado ruso de dinero en Colombia? ¿Qué objetivo tiene? ¿Estaba vinculado a las manifestaciones? ¿Podría estar vinculado a estas acciones terroristas? ¿Qué se sabe? En el caso de esta acción terrorista es puro negocio del narcotráfico. Es negocio de narcotráfico que tienen ellos allá en Venezuela, que operan desde ese departamento de Zulia al frente del norte de Santander y que con negocio de narcotráfico buscan financiar esas actividades terroristas con la connivencia del régimen. Sin embargo, cualquier otra información relacionada con el caso de Rusia, yo hice unos anuncios públicos en el cual hubo ya un pronunciamiento del embajador que ninguna de la asistencia o apoyo que Rusia dé a Venezuela o al régimen bolivariano será utilizado en contra de Colombia, de cualquier país en la región, y acordamos en esa reunión que específicamente cualquier tema relacionado con Rusia o pronunciamiento desde el gobierno lo hará la Cancillería y la Vicepresidencia. Les pido entonces entiendan que vamos a honrar ese compromiso. Entonces, ¿no va a hablar usted de Rusia hasta que hablen con la Cancillería? Ese es el acuerdo que se definió en esa reunión y por supuesto vamos a mantener esos canales diplomáticos. Por supuesto, ministro. Entonces hay que estar pendientes porque esa es la segunda gran noticia hoy. Todo lo que está ocurriendo con Rusia, la injerencia rusa en Colombia, la injerencia eventual rusa en las elecciones de nuestro país, los vínculos que podría haber con el régimen Maduro y los claros intereses políticos que ellos tienen en estas elecciones en Colombia. Señor ministro, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy amable, muy gentil. Luis Carlos, muchas gracias y un mensaje a todos los bogotanos y a los colombianos. Nuestra fuerza pública está aquí desplegada con el Plan Democracia para garantizar unas elecciones libres, tranquilas y seguras, y vamos a buscar debajo de las piedras a los responsables de estos atentados terroristas y los vamos a judicializar. No es posible que cometan esos actos demenciales contra niños, contra jóvenes, contra adultos mayores, con solo el propósito de desestabilizar institucionalmente. Eso no lo vamos a permitir. Ministro, perdón, William Calderón tiene una última pregunta antes de despedirlo. William, rapidito para irnos a titulares. Sí, no, ministro, es que me quedo entonces con la frase suya. ¿Van a militarizar Bogotá? Esa es la conclusión de esta conversación en el tema de seguridad en la capital del país. Hoy tenemos una asistencia militar y un apoyo con 360 soldados de nuestra policía haciendo protección de activos estratégicos en la ciudad, en algunos casos haciendo patrullajes conjuntos a la entrada de la ciudad en colaboración con la policía. Ese esfuerzo lo vamos a mantener y por supuesto donde haya que reforzarlo se reforzará.